de Mechón a Profesional UNAP, programa creado por admisión y egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mechón a Profesional UNAP especial Pase. Soy Luis Carrillo y me acompaña como siempre Daniela Contreras. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, todo bien Qué acá. bueno. Bueno, yo soy Daniela y soy profesional del programa PASE y hoy estaremos conversando sobre un componente clave institucional para poder implementar el PASE, ¿ya? Y este componente es la unidad de apoyo al aprendizaje, ¿ya? Un espacio que acompaña a los estudiantes en su trayectoria dentro de la educación superior. Así que vamos a estar con un nuevo invitado que nos va a estar contando un poquito más acerca de esto. Sí, sí, hoy nos acompaña Felipe Morín. Felipe, bienvenido y muchas gracias por participar. Él es jefe de la unidad y viene a conversar sobre el impacto del pase dentro de la universidad Así es. y la relevancia de la exploración vocacional pedagógica y cómo desde su rol impulsa la inclusión y equidad en el acceso. Bienvenido, Así es. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Sí. Bueno, Felipe, nuevamente bienvenido a este espacio y queríamos comenzar un poquito ya como desde lo que es la unidad del apoyo de aprendizaje estudiantil. Ya, ¿cómo ha sido para ti liderar esta unidad, ya, en la que se aloja el programa PASE? Bueno, sin duda que liderar una unidad en todos sentidos es un desafío, pero al mismo tiempo también es una gran fuente de alegría, diría yo, porque en general el quehacer de la unidad lo encuentro muy significativo. En general, a nivel de lo que significa ser una institución de educación superior. Diría yo, especialmente por el alcance que tiene. La unidad es bastante particular, creo yo, dentro de la universidad, en el sentido que su quehacer es bien amplio y eso considera acciones, ¿cierto?, desde tercero y cuarto medio hasta que Ujú. termina el proceso formativo como tal. Y por ende, el abanico, ¿cierto?, de acciones que comprende la unidad, en verdad, es tan amplio que siempre lo mantiene todo muy dinámico, ¿cierto?, en constante retroalimentación y con impacto en diferentes niveles que a nivel personal me parece muy enriquecedor de manera ya, desde un punto de vista, diría yo, más bien profesional. Sí, sabemos que el pase tiene dos componentes que son súper importantes, el PEM, que lo estábamos hablando hace un ratito, y el AES, ¿ya? Acompañamiento en Educación Superior. ¿Cómo Así se es. articulan esto en la práctica para acompañar tanto a los estudiantes de enseñanza media como a quienes ya ingresaron a la universidad? Yo diría que desde un punto de vista más estructural, desde el diseño de las actividades se comprende esta conexión que tiene que haber entre preparación en la enseñanza media y acompañamiento en educación superior. Y en ese sentido hay cosas que son relevantes, como por ejemplo, o sea, por dar un ejemplo en particular, todo el trabajo de habilidades del siglo XXI que inicia en PEM también se aborda en acompañamiento en educación superior para intentar, ¿cierto?, mantener estas temáticas o competencias como bien alineadas desde ambos puntos de vista. Y de manera un poco también, quizás desde la óptica del estudiante, que creo que es súper primordial, especialmente en el foco, digamos, de esta iniciativa que tienen acá, hay algo que se destaca mucho que es cómo trabajan en conjunto estos componentes desde el punto de vista de quién participa en las actividades, Mm. ¿cierto? Profesionales de PEM trabajan en actividades de AES y profesionales de AES trabajan en actividades de PEM. Ah, ya. Y eso para el estudiante es súper valioso, nos lo han mencionado, porque son los rostros del Ujú. acompañamiento. Y significa que lo ven desde que están en tercero y cuarto medio hasta que están en la universidad. Entonces se vuelve una dinámica mucho más familiar entre los beneficiarios y los profesionales que implementan el acompañamiento como tal. Sí. Sí, eso nos ha quedado claro en varios episodios, como cuando hemos entrevistado a chicos, ya sea el propedéutico o PASE, que ese es uno de los puntos altos, que ellos conocen un rostro de la universidad, por ende, cuando ingresan a la universidad no ingresan de cero, o sea, ya tienen familiarizado personas, a diferencia de otros estudiantes que llegan completamente primera vez pisando la Sí. universidad, entonces es un punto alto eso. Mm. Sí. Sí, sí, es verdad, incluso hasta desde el espacio físico, que ya han Sí, visitado antes la universidad, entonces se sienten más cómodos también estando dentro de la U cuando ya empiezan su carrera universitaria. Y bueno, Felipe, hablando de eso, desde tu experiencia, ¿qué rol juega el pase dentro del proceso de admisión
del ingreso de los estudiantes a la universidad. Bueno, en especial en nuestra universidad, ¿cierto? La Universidad Arturo Prat. ¿Y qué valor tiene para ti la posibilidad de que estudiantes que están en distintos contextos puedan tener la posibilidad de ser profesionales? Claro. Respecto a la primera parte de la pregunta, o sea, yo creo que tiene un rol trascendental en un sentido, quizá un poco más desde el punto de vista quizás de los indicadores, porque en el último tiempo más del 10% de la matrícula, por lo menos de PAES, ha considerado estudiantes de algunos de los programas de intervención temprana de la unidad que represento en este caso, ¿cierto? Y de la mayoría de eso contempla el programa PASE. Entonces, desde el punto de vista de la admisión, del acceso a la educación superior, en verdad es bien importante, impactante lo que hace el programa a nivel de, digamos, de quien accede efectivamente, en este caso, a la Universidad Arturo Prat. Y la segunda pregunta, yo creo que algo que es como quizás bordea lo que es el sentido común, diría yo, de lo que son los programas de acceso es la relevancia que tienen en general para dar oportunidad, ¿cierto?, a Así las y es. los estudiantes. Entonces, en ese sentido, el que un estudiante que quizás en otra situación, en otro contexto, podría no haber tenido la posibilidad de poder eh, considerar siquiera una carrera profesional en este caso, es extremadamente relevante desde muchos sentidos, del punto de vista individual del estudiante, del punto de vista familiar, ¿cierto? De todo este entorno que lo representa, Ujú. del punto de vista comunitario, donde efectivamente luego impacta, digamos, la carrera por la que opta una vez que ya está titulado, obviamente. Entonces, en ese sentido, claro, es muy importante en general el rol de los mecanismos de acceso, ¿cierto? No solamente de nuestra Sí. institución y del programa, sino que en general de este tipo de iniciativas. Sí, es verdad, eso es cierto, y que también ocurre mucho en el pase de que los estudiantes, hartos estudiantes de los que ingresan a la universidad son primeras generaciones dentro de Sí. sus familias que empiezan una carrera universitaria. Sí, por lo general, gran porcentaje de nuestros estudiantes son los primeros profesionales y son los que intentan cambiar ahí la curva a Ujú. nivel familiar. Oye, muchas veces se habla del pase a nivel en términos de acceso, pero desde tu unidad, ¿cuál es la importancia o cómo le dan importancia a la exploración vocacional a nivel de pedagogía de un estudiante de enseñanza media? Porque de hecho lo hemos visto con el propedéutico. Muchos chicos van al propedéutico, van por otras carreras y en el mismo propedéutico que conocen la pedagogía o exploran un poco más la Sí. pedagogía, se cambian y su orientación muta un poquito a la pedagogía. Sí, o sea, en general, claro, hay todo un subcomponente, ¿cierto?, de exploración vocacional dentro del componente de preparación en la enseñanza media y justamente busca profundizar esta idea de que en general es difícil optar por una carrera, ¿cierto?, digamos de manera predeterminada. Y en ese sentido nosotros, incluso, o sea, esto es algo que se conversa a nivel más personal o algo que uno puede encontrar inclusive en la literatura, pero en general lo que uno sabe y observa es que mientras más informado esté, es mejor la decisión que se toma para Correcto. acceder a la educación superior. Y es en ese sentido donde en este caso el programa, o en general los programas, ¿cierto?, en este caso que represento, buscan implementar una suficiente cantidad de acciones que permita tomar estas decisiones de manera mucho más profunda. Ujú. Y en cuanto al componente pedagógico, bueno, claro, hay toda una línea que tiene que ver desde lo institucional, desde lo ministerial y a nivel personal también, digamos, de la unidad, que es para nosotros importante relevar esta profesión, toda esta área, ¿cierto?, profesional, por el impacto que tiene en la comunidad, Ujú. ¿cierto?, por la relevancia que tiene en general. Y es en ese sentido que, claro, o sea, tanto el programa PASE como el propedéutico buscan alinearse, ¿cierto?, solapar en varios elementos para complementarse mutuamente. Y también en general se llevan a cabo iniciativas que buscan específicamente aportar, digamos, a esta profundización, ¿cierto? Que Ujú. como comentaba recién, de explorar la mayor cantidad de instancias posibles que en este caso tenga que ver con el área pedagógica. Como por ejemplo, Sí. y diría que pasó hace poco, un poco más de un mes, el panel vocacional que se hizo en relación Ah, a la sí, Facultad de Ciencias Humanas, que sí, justamente apunta dentro de una de sus aristas sí. al aspecto pedagógico. Sí, así es, Sí. Felipe. Y bueno, y desde tu rol, ¿cómo se va gestionando que estas instancias realmente lleguen a todos los territorios? No solamente a lo que es la comuna de Iquique o Alto Hospicio, que son las más cercanas a la universidad, sino que también ya tomando en cuenta, por ejemplo, la provincia del Tamarugal, ya que llega a otros establecimientos y que estos procesos sean significativos, se sigan sosteniendo en el tiempo. Claro. Bueno, tengo entendido que ya lo conversaron, ¿cierto? Los establecimientos, ¿cierto? Que forman parte del convenio del programa, en Sí. este caso la provincia de Tamarugal. Y claro, en ese sentido lo que buscamos es tener
esta alianza, perdón, bien no únicamente desde lo que indican los convenios, sino desde lo personal, Ujú. desde el vínculo que se busca establecer en este caso, con los colegios, con los liceos, eh, en el sentido de que nuestros profesionales, y esto es algo que usualmente lo conversamos, ¿cierto? Lo hemos conversado con Daniela, con los otros profesionales del componente, que buscamos establecer buenas relaciones con los colegios, en el sentido de que sabemos que lo que hacemos es importante y los colegios lo reconocen como tal, pero sabemos al mismo tiempo de que hay que siempre buscar hacer las cosas de la mejor manera posible y transmitir esa idea de que yo lo que voy a invertir desde un punto de vista económico, desde un punto de vista personal, profesional, etcétera, es para realizar la actividad en la mejor calidad posible y, digamos, marcando todos los tickets necesarios para que sea algo realmente impactante para el estudiante, para su familia, etcétera. Y en ese sentido, los chiquillos acá, digamos, del componente están siempre buscando de manera muy creativa, de manera muy rigurosa, actualizar las cosas que hacen, cómo podemos llevar a cabo mejor las actividades en los establecimientos, y yo creo que lo que se ve de parte del establecimiento es que se reconoce esa labor. Y apuntando un poco a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver cómo lo hacemos, cómo buscamos, digamos, dejarlo de manera más significativa, diría yo que la mejor manera de evidenciar eso tiene que ver con las coberturas de las actividades. Hoy en día, y más que nunca, diré yo, en lo que he visto, digamos, históricamente el programa, las tasas de cobertura y de participación de los liceos es muy alta. Y eso también tiene que ver con cómo ellos visualizan que todas estas actividades que buscamos hacer, el cuidado que tenemos de que estén las movilizaciones, que esté la alimentación, que estén los tiempos adecuados para que la actividad también tenga un sentido, que no sea simplemente gastar tiempo en ir y venir, eso se reconoce y eso se puede ver en los comentarios y en cosas inclusive mucho más básicas como la asistencia a las actividades. Sí, así es. Sí, Felipe, me voy a salir un poquito de la pauta, Ujú. porque, claro, el PASE es un programa que está inserto en tu unidad. ¿Cómo se llega a esto? O sea, me parece que en algún momento lo conversamos en el episodio uno, pero es bueno volver a recalcarlo. La universidad postula, el gobierno decide a qué universidad, y lo mismo a nivel de colegio, porque visitamos Calama hace unas semanas atrás, y varios ejecutivos me decían, oye, pero los pases, ¿quién lo elige? ¿Cómo se elige el colegio pase? ¿Va creciendo? ¿Se evalúa si funciona en este y se quita y se va a otro? ¿Cómo es ese círculo que, no, ya sea con los colegios? Cuando una vez que el convenio ya está activo, en este Ajá, caso en la institución, es el Ministerio de Educación quien establece finalmente qué liceos, qué establecimientos son los que forman parte del convenio como tal. ya, Ellos tienen una serie de fórmulas que tienen que ver con los índices de vulnerabilidad, con la cantidad de perfecto. colegios por institución de educación superior, digamos, a nivel territorial que está Territorial. cubierto. Entonces, hay un sinfín de variables que ellos van considerando, evidentemente también aspectos financieros, ¿cierto? Mm. De los recursos que están disponibles para el programa a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, a través de todas esas variables, ellos toman todo esto y van determinando si se aumenta o no y qué establecimiento finalmente va a inscribirse en el convenio como tal para ser parte, en este caso, del acompañamiento. Pero eso es más bien una fórmula que queda en manos del Ministerio de Del Educación, ministerio. porque claro, nosotros desconocemos cuál es la fórmula en sí, solamente sabemos, y además porque se nos ha comunicado y porque también, bueno, evidentemente lo observamos, de que lo que se busca a nivel digamos, de esta política es que solamente vaya en aumento. Lo hemos Ya, visto a nivel financiero, lo hemos visto a nivel del perfecto. aumento de los colegios, ¿cierto? Creo que, me imagino que Karen, ¿cierto? Lo comentó al comienzo en el primer episodio o dentro de los primeros episodios, que esto solamente ha ido en aumento, que se partió con Sí. 6 establecimientos y antes ya Sí. tenemos casi el doble, Ujú. y lo más probable es que solamente vaya aumentando. Aumentando. Así que en ese sentido, claro, son fórmulas que tienen que ver más bien con estas autoridades, eh, y también eso responde a aspectos como que nosotros acá en Casa Central tenemos el componente de preparación en la enseñanza media y no así en Sede Victoria. Ya. Esos también son elementos que va determinando en este caso el ministerio y también responden a realidades territoriales, en el sentido de que allá, ¿cierto? En el sur hay otra institución de educación superior que tienen dicho componente. Entonces, Ya. desde la mirada, una mirada más bien institucional, más nacional, se cumple, digamos, de manera satisfactoria de que los establecimientos, especialmente los más vulnerables, ¿cierto? Están siendo acompañados, en este caso, por otras instituciones, pero están siendo acompañados y el objetivo se cumple, de promover el acceso a la educación superior. Perfecto. Así es. Oye, ¿qué impacto crees que tiene la exploración en la construcción de los proyectos de vida de estos estudiantes o de los estudiantes que ingresan? Porque claro, lo mencionamos, son estudiantes que primera vez que pisan una universidad o son los primeros profesionales de la familia, y también tenemos el prejuicio de los papás que a veces no es muy de tendencia decir, oye, estudia pedagogía o te apoyo a estudiar pedagogía. Entonces, me imagino que también hay un trabajo detrás en eso. ¿Hay comunicación con los apoderados en algún momento?
Sí, respondiendo a lo segundo, sí, efectivamente los apoderados participan en general de varias instancias de retroalimentación en los procesos de matrícula en general y forman una parte, digamos, bastante activa de Importante. todo este proceso, ¿cierto? Que yo creo que tiene que ver también con las características de los estudiantes, también de los liceos, un sinfín de, digamos, de variables que tributa a eso. Pero en relación a la primera parte, que me parece muy interesante la pregunta, sin duda que sí. O sea, yo recuerdo de manera muy personal que, no sé, a mis 17 años, a mis 18 años, en algún momento pensé en ser tecnólogo médico, bioquímico y puras cosas que tienen que ver con lo que estaba estudiando como especialización en el colegio en ese momento. Eh, Finalmente derivé a psicología, cierto que es mi profesión, ya por una serie de circunstancias, pero a lo que voy con este punto es que probablemente mi decisión y mi proyecto de vida que fui construyendo desde ese momento, porque así es, ¿cierto? Eh, Se hubiese visto mucho más afectado Ujú. si es que hubiese participado de más instancias que me hubiesen permitido explorar de manera más profunda y más significativa todo el abanico, espectro de posibilidades a nivel vocacional que tenía disponible. Y en ese tiempo no era así. En ese Ujú. tiempo no estaban esas instancias, no eran tan comunes, no eran tan recurrentes, no eran tan periódicas. Y eso es lo que buscamos y en general se busca, ¿cierto? Saldar con este tipo de iniciativas como el programa PASE, de poder brindar dichas oportunidades de la manera más periódica posible y de la manera más profunda y también lo que estamos buscando ahora como de manera un sello desde el 2025 en adelante, de manera mucho más práctica también. O sea, conversando, ¿cierto? Dialogando con egresados, con profesores, con personas que forman parte activa de esta idea de qué es ser profesional y qué significa una profesión en específico. Y en ese sentido, claro, o sea, lo que buscamos, y como mencioné en unas preguntas anteriores, es que la decisión de acceder a la educación superior está acompañada de todo un proceso de análisis lo más profundo posible, que no sea simplemente explorar la malla curricular o esta información, entre comillas, un poco más genérica. Ujú. Buscamos generar esta personalización de la exploración vocacional. Y eso es lo que creo que hemos conseguido de manera paulatina, pero bien sostenida en el tiempo, y que creo que lo único que vamos a conseguir de aquí en adelante es hacerlo cada vez más personalizado y cada vez más práctico también. Sí, yo lo Sí. pongo siempre de ejemplo y en los capítulos que llevamos mucho grabando, me he dado cuenta que sí, nuestra generación o la generación un poquito más antigua, tenemos muchos estudiantes que estudian un año una carrera, se da cuenta que no era y uno le pregunta el por qué y es netamente por poca información. Pues, en ese tiempo no nos visitaban, a mí, o sea, yo elegí mi carrera con el puntaje en mano. Entonces, ahora no, ahora hay un sinfín de oportunidades y de información, ya sea para el estudiante, para los Sí. apoderados. Entonces, no, sí, me hace mucho sentido lo que menciona. Sí, Sí. así es. Oye, Felipe, tomando en cuenta lo que estás mencionando, porque finalmente son acciones también para ir mejorando lo que es la implementación del programa. Y a partir de esto, ¿qué desafío enfrentas tú desde tu rol para poder garantizar una buena ejecución del pase? Mm. Desafío yo creo que siempre vuelve como a los imponderables o lo que está un poco fuera del control, digamos, de la unidad y de la gestión que yo pueda hacer a partir de eso, porque en general, como mencioné en un comienzo, el espectro, la cantidad de acciones que contempla la unidad es muy amplio y por ende más amplio aún son las variables que confluyen a que las acciones tengan o no buenos resultados. Y en cuanto al programa PAS en específico, yo creo que tiene que ver con todos estos elementos contextuales de los estudiantes, de las estudiantes, al momento de decidir por una carrera profesional, o sea, por optar en general a acceder a la educación superior, porque sabemos que esta decisión está acompañada de muchos elementos personales, ¿cierto? Emocionales, familiares, laborales, y es por eso que más allá de, o sea, yo lo sé, lo tengo más que claro, si bien a veces cuando hay alguna actividad o algunos resultados que no son lo que uno espera, suele ser frustrante, evidentemente porque a uno le importa que las cosas salgan bien. eh, Uno observa que estos elementos muchas veces confluyen en que no estén de repente las asistencias que uno espera o los resultados finales de acceso que uno esperaría en general, pero es porque sabemos que hay muchísimos elementos que confluyen. Y yo creo que ese es el principal desafío, cómo minimizar los elementos que están fuera de nuestro control para que tengan el menor impacto posible. Y Sí. especialmente lo que viene después, por cierto, que el acompañamiento como tal en la educación superior, que es otra esfera completamente distinta de, digamos, de qué hacer como tal. Sí, oye, ¿y piensas que hay algún elemento que pueda asegurar que hay un impacto dentro de la permanencia de los estudiantes que ingresan a la educación superior? Desde la óptica de la unidad, yo creo que hay dos elementos que inclusive la literatura destaca como importante, que es el acompañamiento académico como tal y el vínculo con el estudiante, este sentido como de fidelización.
Lo primero es porque y diría que es como lo más obvio, ¿cierto? Que es como, o sea, una carrera profesional, evidentemente, o una carrera en general de educación superior, o sea, tiene un componente académico extremadamente fuerte y hay un traspaso importante o como que sube de nivel, digamos, de complejidad de educación media a educación superior. Sí. Por ende, el acompañamiento académico es relevante. Y en ese sentido, claro, la unidad y el programa tienen una serie de mecanismos que busca, digamos, apoyar eso directamente. Y lo que más se destaca en ese sentido es la identificación de actividades curriculares críticas, es decir, asignaturas, como antes se le decía, ¿cierto? Que históricamente presentan altas tasas de reprobación y por ende uno identifica a priori como elementos a abordar, a atacar para prevenir que esa historia se continúe repitiendo, ¿cierto? Y en este sentido, brindando un apoyo lo más personalizado posible a las y los estudiantes. Y respecto a lo que comentaba de la fidelización o el vínculo, tiene que ver más bien con otras acciones de apoyo más personalizado, perdón. Apoyos individuales o con grupos más pequeños y para abordar elementos que trascienden lo académico, lo emocional, lo que tiene que ver con la adaptación, la transición a la vida universitaria, todos estos elementos que no tienen que ver con el estudio como tal, pero que sin duda influyen en él, porque Sí, tienen que ver tiene con lo impacto. contextual, Ujú. ¿cierto? Un estudiante que no está bien en términos de salud mental no puede ejercer su rol de estudiante como corresponde, porque hay elementos que interfieren en ello. Entonces eso es bien, digamos, natural de comprender, pero el accionar sobre eso es lo importante y eso es lo que hace el programa en este sentido desde, o considerando por lo menos primero y segundo año de estudios. Integral, ¿cierto? Sí, eso es clave, ¿eh? Porque nosotros hemos hablado, lo vivimos nosotros como admisión y que hemos estado fuerte en lo que es campañas publicitarias y cosas, que después de la pandemia los chicos perdimos la vida universitaria del estudiante. El estudiante llega, estudia y se va. Si tiene 2 bloques libres, se va a su casa y después vuelve. Sí. Ahora se está retomando un poquito, yo creo que las nuevas generaciones van a apuntar nuevamente a la vida, a más vida universitaria y en base a eso va la pregunta. El PASE tiene un acompañamiento del estudiante durante la enseñanza superior. O sea, entonces, ¿cómo incide en que la formación sea integral para el estudiante y con un bienestar académico óptimo? Claro, yo creo que justamente apunta a lo que comentaba recién, de que si bien hay como bases, por decirlo de alguna manera, que son como bien transversales y Ujú. genéricas, entre comillas, en toda institución de educación superior, tiene que ver con lo académico. Nosotros lo que buscamos, por lo menos a través del programa, busca, en este caso, generar este acompañamiento que decía personalizado, lo más cercano al individual, Ujú. en el sentido de trascender lo académico. ¿Cómo está el estudiante? ¿Qué elementos le están afectando? ¿Cómo se le puede orientar para acceder a otros mecanismos de acompañamiento dentro de la misma institución? Porque evidentemente nosotros, comunidad, no hacemos todo. Sí, Claro, sería lógico. bastante, ¿cierto? Sesgado de nuestra parte pensar ello. Y todas estas otras instancias de acompañamiento nosotros buscamos derivar de la manera más efectiva y más eficiente posible para que todos los flancos, que son bastantes, que pueden afectar la vida del estudiante, sean considerados y puedan ser, digamos, atacados a tiempo para que no afecten de ninguna manera su bienestar, como comentabas tú. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que buscamos con este sentido, o sea, en contribuir a esta idea de la integralidad, responde a eso, a cómo podemos generar estas actividades que promueven la salud Ujú. mental, que abordan estos elementos más del día a día, de más de lo común del estudiante, pero que sabemos, porque aquí todos, por lo menos acá, ¿cierto? Los presentes hemos sido estudiantes y sabemos cómo todos estos elementos que podrían ser muy pequeños trascienden en Sí, cómo nos va en el día a día en la universidad por la que optamos. sí, así es, Felipe. Y bueno, siguiendo con el tema del vínculo y de la articulación que se hace y ya un poquito más dentro de lo que es la universidad, ¿cómo se trabaja en red con otra unidad académica o con las facultades para fortalecer este acompañamiento que hace el PASE? Yo creo que la principal estrategia tiene que ver con la información, con el traspaso, con la comunicación fluida, diría yo, como de información. En el sentido de que nosotros no delegamos tanto la tarea de generar actividades a un externo, a un tercero, pues buscamos poder centralizarlo de una manera. Pero lo que sí hacemos de manera activa es la entrega de información. Por ejemplo, a comienzos de año se le entrega a las unidades académicas la información de qué estudiante accedió a la institución y qué es pase habilitado para que no solamente puedan hacer gestión de la manera que lo estimen conveniente sobre ese estudiante, sino que también para informarlos de cara a que cuando nosotros realizamos nuestras actividades, también de parte de las carreras haya una fluidez en el sentido de que les permitan participar de ellas, hayan permisos con los docentes, si es que alguna evaluación, si es puede buscar alguna alternativa, es decir, de que
los y las estudiantes, en este caso pase habilitados, tengan la mayor garantía posible de poder participar de estas instancias complementarias que sabemos que, en definitiva, terminan tributando a su rendimiento académico y a su permanencia eventualmente. Por ende, en ese sentido, es algo a lo que, inclusive desde la teoría, deberían apuntar las unidades académicas y eso es lo que buscamos comunicar permanentemente. Estas actividades o extra programáticas, se podría decir, Ujú. extra académicas, ¿son bien recibidas por los estudiantes PASE? Sí, en Sí. general sí, especialmente las que buscan promover todo lo que es relativo a la salud mental. Ya. Uno lo ve. De hecho, tú lo comentaste recién en una de las preguntas de este como desafío que yo diría a nivel de las instituciones de educación superior, que responde a promover la vida universitaria. Esto que se perdió quizá en un momento. Y cuando uno ve a los estudiantes participar de estas instancias extracurriculares o que tienen que ver con conocer al otro, con crear un sentido de comunidad, con la fidelización, Ujú. uno ve en ellos como esto como desconectarse un segundo como de la Matrix y poder simplemente ser uno mismo, reírse, conversar. Uno ve cómo se relaja y después en conversaciones con ellos mismos uno ahí va viendo cómo es el impacto que tiene en general en su rendimiento. Entonces, en ese sentido, buscamos promover, digamos, este contacto con las carreras, como le decía, para garantizar de una manera u otra, perdón, que puedan participar de estos espacios. Sí, esto es una enseñanza continua, ¿eh? Nosotros ahora que estamos trabajando, como te mencioné, con la campaña publicitaria, claro, tuvimos que analizar la generación, hartas cosas, porque de hecho nos comentaban en algún momento que hay veces que se encuentran niños en la universidad llorando, eh, o sea, no ocultan su emoción, a diferencia de antes, cuando yo era estudiante, por lo general eso no pasaba. Entonces ahora, claro, hay que darle un trato distinto, manejo de emociones distinto. Entonces, no, muy bien que se vaya enfocando a eso, porque realmente lo necesita y está claro que los chicos reciben de buena forma eso. Entonces, no, buenísimo. Oye, Felipe, ¿y cómo se vincula esta labor con la misión institucional de la universidad en términos de equidad, de inclusión, de pertenencia territorial? Respecto a equidad e inclusión, creo que un poco lo que comenté al comienzo es que tiene que ver, o sea, con la mecánica de promover el acceso en general, ¿cierto? O Ya. sea, el programa PAS en este caso, o propedéutico, o estas instancias similares, justamente busca responder directamente a estos conceptos, ¿cierto? De equidad e inclusión en el sentido de diversificar los mecanismos de acceso y dar o la mayor medida de lo posible estas garantías de un estudiante que cumpla ciertas condiciones, ¿cierto? Predeterminadas, pueda acceder a la educación superior independiente de otras variables económicas, etcétera. Entonces, en ese sentido, esos dos primeros elementos creo que se responde en general como programa de acceso. Ujú. Pero yo creo que lo segundo es diría yo, lo realmente interesante, en el sentido de que claro, o sea, el programa PASE en este caso, busca promover la presencia de la institución en el territorio al que Ujú. representa, ¿cierto? Y esto es un trabajo de 10 años ya. Y Sí. por ende, el rol que tiene la universidad a través del programa PASE, o sea, está bien instalado y no necesariamente, por ejemplo, de las placas que entregamos hace poco de los liceos, que están instaladas la mayoría de ellos, sino que también en la presencia de la institución, y lo que significa que un establecimiento particular cuando sabe que hay, no sé, un panel vocacional y es un establecimiento, no sé, por ejemplo, del interior, de una comuna más alejada, sabe que tiene la movilización garantizada, la alimentación garantizada, sabe que va a ser una actividad en que no les va a faltar nada y que solamente los estudiantes y las estudiantes van a encontrar estos espacios para profundizar, como les decía, su conocimiento respecto a lo que es la educación superior, las carreras que están a su haber, las que están, digamos, disponibles para postular, etcétera. Y en ese sentido, creo que el PASE hace un gran trabajo de posicionar a la institución en el territorio que busca, ¿cierto?, impactar. Sí, Sí. yo le comentaba a Karen en el primer capítulo que es un desafío esto año a año el pase porque la vara está súper alta, o sea, ir mejorando no, es un gran desafío, Sin duda, entonces, sí. Ahí está el elemento sí, creativo, sí, con porque las distintas cosas han actividades. funcionado, Sí, los estudiantes reconocen, sí, entonces ir mejorando año a año, gran desafío. Así es. sí, así es. Felipe, y bueno, ya para ir finalizando también, pensando en los estudiantes que están en enseñanza media, que pertenecen al programa, ¿qué mensaje le entregarías tú para que aquellos que todavía no ven el ingreso a la universidad como una opción real se atrevan y puedan ser profesionales en el futuro? Yo creo que primero recordarles que en general es un paso difícil, o sea, o sea, para todos y para todos los que hemos, digamos, atravesado esta situación, sabemos que es difícil tomar una decisión, digamos, de este calibre, no es fácil para nadie. Por ende, ese
posible temor que puedan sentir es algo normal. Lo importante es que transforme esa energía en algo más bien motivador, ¿cierto? Algo que los impulse hacia adelante. Y en ese impulsarse hacia adelante, recordar que están en instancias como, por ejemplo, ¿cierto? El programa, que brinda esta oportunidad en algunos momentos que quizá ellos consideraron que no las tenían. Entonces, para eso, aprovechar todos estos espacios en que los profesionales, ¿cierto? Los profesionales van a los establecimientos, se entrega información, las ferias a las que pueden optar, las actividades a las que se le invitan, que aprovechen todos esos espacios para no solamente informarse del concepto, digamos, de acceso, esto un poco más técnico, sino también a dónde quieren acceder, o sea, a qué carrera en particular quieren optar. Pero recordar de que las posibilidades están y que lo único que necesitan es como ese pequeño empujoncito para poder elegir en definitiva una de ellas y poder en ese sentido continuar construyendo, como comentamos en un comienzo, su proyecto de vida. Sí, no, es importante, es importante. Felipe, ¿y algún mensaje sobre el valor de la trayectoria de los estudiantes, ya sea pase habilitado a los que están actualmente estudiando? ¿Qué le podemos dar por ese lado? Yo creo que destacar nuevamente, o sea, yo creo que algo transversal en general del programa tiene que ver con las oportunidades que se brindan. Y en ese sentido, ya sea estudiante de educación media o educación superior, aprovechar las oportunidades que se entregan en el caso de cierto, de las y los estudiantes que ya están por lo menos en nuestra universidad y de los cuales acompañamos, recordarles estas instancias de apoyo, ¿cierto? Que las profesionales están disponibles, ¿cierto? Que aprovechen esos espacios todo esto que lo que van invirtiendo, especialmente en los primeros años, es algo que sin duda va a rendir fruto una vez que concluyan su vida profesional como tal. Se van a dar cuenta que digamos, participar en estos espacios de conversación, estos espacios en que pueden, ¿cierto?, comunicarse con otros, hacer este sentido de comunidad que les decía, sin duda que les va a rendir fruto y que les va a servir en general para su trayectoria profesional. Así es, sí. Felipe, muchas gracias por tu participación, por esta conversación que hemos tenido, que hemos comprendido de que el pase también no solamente abre puertas o facilita el acceso a la educación superior, sino que también ya dentro de la institución te acompaña y se construye una comunidad, ¿cierto? Dentro de lo que es la universidad en este caso. Sí, muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Sí, no. Me sumo a las palabras de Daniela, muchas gracias. Sé que estamos full de trabajo y que hacerse un tiempito a veces cuesta, pero es necesario, es Sin duda que sí. necesario. Tenemos que darle la instancia a todos de informarse. Ujú. Este es el episodio 3 de 5, de 6. No, posiblemente se sume uno, ojalá. Ojalá. No, pero bien, se agradece. Así que, Felipe, muchas gracias nuevamente por estar acá. Recuerden vernos los martes a las 18 horas, YouTube TV y también por la radio, escucharnos por la 101.9, que es la radio UNAM. Así que, Felipe, muchas gracias. Daniela, nos vemos en otro Gracias, episodio. sí, nos estaremos viendo. Eh, Dale, chao, cuídense, chao, chao. Chao, chao. Chao. De Mechón a Profesional UNAM. Programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales.